Buenas tardes. Ahora veremos el tema 6.1, elementos y características de los grafos. Un grafo G es un par ordenado de V y A, donde V es el conjunto de vértices o nodos del grafo y A es un conjunto de pares de vértices. A estos también se les llama arcos o ejes del grafo. Un vértice puede tener 0 o más aristas, pero toda arista debe unir exactamente a dos vértices. La notación G igual a A por B, A se utiliza comúnmente para identificar un grafo. Los grafos se constituyen principalmente de dos partes: las aristas, vértices y los caminos que pueden contener el mismo grafo. 6.1.1 Composición de un grafo. Aristas. Son las líneas con las que se unen las aristas de un grafo y con las que se construyen también caminos. Aristas adyacentes. Se dice que dos aristas son adyacentes y convergen en el mismo vértice. Aristas paralelas. Se dice que dos aristas son paralelas si el vértice inicial y el final son el mismo. Aristas cíclicas. Arista que parte de un vértice para entrar en el mismo. Cruce. Son dos aristas que cruzan en un punto. Vértices. Son los puntos o nodos con los que está conformado un grafo. Llamaremos grado de un vértice al número de aristas de las que es extremo. Se dice que un vértice es par o impar según lo sea su grado. Vértices adyacentes. Si tenemos un par de vértices de un grafo U, V, y si tenemos una arista que les une, entonces U y V son vértices adyacentes y se dice que U es el vértice inicial y V el vértice adyacente. Vértice aislado. Es un vértice de grado 0. Vértice terminal. Es un vértice de grado 1. 6.1.2 Tipos de grafos. Hay 6 tipos principales de grafos: simples, completos, bipartidos, planos, conexos y ponderados. Grafo simple. Se dice que el grafo G igual a V, E es un grafo simple de grado n si todos sus vértices tienen grado n. Grafo completo. Un grafo es completo si cada par de vértices está unido por una arista. Se denota por Kn al grafo completo de n vértices. Grafo bipartido. Un grafo es bipartido si V igual a V1, V2 y cada arista de E une un vértice de V1 y otro de V2. Grafo bipartido completo. Un grafo es bipartido completo si V igual a V1, V2 y dos vértices de V están unidos por una arista de E, si y solo si un vértice está en V1 y el otro en V2. Grafos planos. Un grafo plano es aquel que puede ser dibujado en el plano sin que ninguna arista se interseque. Grafos conexos. Un grafo es conexo si cada par de vértices está conectado por un camino. Es decir, si para cualquier par de vértices A, B existen al menos un camino posible desde A hacia B. Grafo ponderado. Un grafo es ponderado si se presentan los pesos de cada arista y se puede determinar la longitud de una ruta, la cual es la suma de todos los pesos de las aristas. 6.2 Representación de grafos. La matriz de adyacencia de un grafo es simétrica. Si un vértice es aislado, entonces la correspondiente fila o columna está compuesta solo por ceros. Si el grafo es simple, entonces la matriz de adyacencia contiene solo ceros y unos, matriz binaria, y la diagonal está compuesta solo por ceros. La matriz de incidencia solo contiene ceros y unos, matriz binaria. Como cada arista incide exactamente en dos vértices, cada columna tiene exactamente dos unos.
el número de unos que aparece en cada fila es igual al grado del vértice correspondiente. Una fila compuesta solo por ceros corresponde a un vértice aislado. 6.2.1 Representación matemática de los grafos. En matemáticas y ciencias de la computación, la teoría de grafos, también llamada teoría de las gráficas, estudia las propiedades de los grafos, también llamados gráficas. Un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices o nodos, y una selección de partes de vértices llamadas aristas. 6.2.2 Representación computacional de los grafos. Existen diferentes formas de almacenar grafos en una computadora. La estructura de datos usada depende de las características del grafo y el algoritmo usado para manipularlo. Entre las estructuras más sencillas y usadas se encuentran las listas y las matrices, aunque frecuentemente se usa una combinación de ambos. Algoritmos de recorrido y búsqueda. Recorrido de grafos. Recorrer un grafo significa tratar de alcanzar todos los nodos, que están relacionados con uno que llamaremos nodo de salida. Existen básicamente dos técnicas para recorrer un grafo: el recorrido en anchura y el recorrido en profundidad. Para recorrer un grafo consiste en visitar todos los vértices alcanzables a partir de uno dado. Hay dos formas: recorrido en profundidad y recorrido en anchura. El algoritmo de recorrido en anchura, o BFS, explora sistemáticamente todas las ramas o aristas del grafo, de manera que primero se visitan los nodos o vértices más cercanos a un nodo inicial. El algoritmo de recorrido en profundidad, o DFS, explora sistemáticamente las ramas o aristas del grafo, de manera que primero se visitan los nodos o vértices adyacentes a los visitados más recientemente. El camino más corto. En la teoría de grafos, el problema de los caminos más cortos es el problema que consiste en encontrar un camino entre dos vértices o nodos, de tal manera que la suma de los pesos de las aristas que lo constituyen es mínima. Un ejemplo es encontrar el camino más rápido para ir de una ciudad a otra en un mapa. En este caso, los vértices representan las ciudades y las aristas las carreteras que las unen, cuya ponderación viene dada por el tiempo que se emplea en atravesarlas. Algoritmo de recorrido y búsqueda a lo ancho. La búsqueda en anchura es otro procedimiento para visitar sistemáticamente todos los vértices de un grafo. Es adecuado especialmente para resolver problemas de optimización, en los que se debe elegir la mejor solución entre varias posibles. En la búsqueda se comienza en un vértice, que es el primer vértice activo. En el siguiente paso se etiquetan como visitados todos los vecinos del vértice activo que no han sido etiquetados. Se continúa etiquetando todos los vecinos de los hijos que no hayan sido visitados aún. En este proceso nunca se visita un vértice dos veces, por lo que se construye un grafo sin ciclos, que será un árbol. Algoritmo de recorrido y búsqueda en profundidad. En la búsqueda en profundidad se avanza de vértice en vértice, marcando cada uno que es visitado. La búsqueda siempre avanza hacia uno no marcado, internándose profundamente en el grafo sin repetir ningún vértice. Cuando se alcanza un vértice cuyos vecinos han sido marcados, se retrocede al anterior vértice visitado y se avanza desde este. Árboles. Los árboles forman una de las subclases de gráficas que más se utilizan. La ciencia de la computación hace uso de los árboles ampliamente, especialmente para organizar y relacionar datos en una base de datos.
Los árboles surgen en problemas teóricos como el tiempo óptimo para ordenar. Formalmente, se define un árbol de tipo T como una estructura homogénea, que es la concatenación de un elemento de tipo T junto con un número finito de árboles disyuntos llamados subárboles. Una forma particular de árbol puede ser la estructura vacía. Un árbol es un grafo simple en el cual existe un único camino entre cada par de vértices. Los árboles pueden ser construidos con estructuras estáticas y dinámicas. Las estáticas son arreglos, registros y conjuntos, mientras que las dinámicas están representadas por listas. Sea G igual a V, A, un grafo no dirigido. G se denomina árbol, si es conexo y no contiene ciclos. Un ejemplo de árbol sería el siguiente. Componentes de un árbol. Es una estructura jerárquica aplicada sobre una colección de elementos sujetos llamados nodos, de los cuales uno es considerado como raíz. Se crea una relación de parentesco entre los nodos. Así surgen términos como padre, hijo, hermano, antecesor, sucesor, ancestro, etc. Dado un nodo cualquiera de la estructura, podemos considerarlo como una estructura independiente. Es decir, un nodo cualquiera puede ser considerado como raíz de un árbol completo. En relación con otros nodos, nodo padre. En un árbol, un nodo solo puede tener un nodo padre. X es padre de Y, si y solo si el nodo X apunta a Y. También se dice que X es antecesor de Y. Nodo hijo. Cualquiera de los nodos apuntados por uno de los nodos del árbol. Un nodo puede tener varios hijos. X es hijo de Y si y solo si el nodo X es apuntado por Y. También se dice que X es el descendiente directo de Y. Hermano. Dos nodos serán hermanos si son descendientes directos de un mismo nodo. En cuanto a la posición dentro del árbol, nodo raíz. Es el único nodo del árbol que no tiene padre. Este es el nodo que usaremos para referirnos al árbol. Nodo hoja. Nodo que no tiene hijos. Se llama hoja o terminal a aquellos nodos que no tienen ramificaciones. Nodo interior. Es un nodo que no es raíz ni hoja. Orden. Es el número potencial de hijos que puede tener cada elemento de árbol. De este modo, diremos que un árbol en el que cada nodo puede apuntar a otros dos es de orden 2. Si puede apuntar a 3, será de orden 3, etc. Grado. El número de hijos que tiene el elemento con más hijos dentro del árbol. Nivel. Se define para cada elemento del árbol como la distancia a la raíz, medida en nodos. El nivel de la raíz es 0, el de sus hijos 1 y así sucesivamente. Rama. Es el camino desde el nodo raíz a una hoja. Altura. La altura de un árbol se define con el nivel del nodo de mayor nivel. También podemos hablar de la altura de las ramas, el máximo número de nodos que hay que recorrer para llegar de la raíz a una de las hojas. Peso. Es el número de nodos del árbol sin contar la raíz. Propiedades del árbol. Un árbol es un grafo simple no dirigido G que satisface G es conexo y no tiene ciclos. G no tiene ciclos y, si se añade alguna arista, se forma un ciclo. G es conexo y si se le quita alguna arista, deja de ser conexo. G es conexo y el grafo completo de 3 vértices K3 no es un menor de G. Dos vértices cualquiera de G están conectados por un único camino simple. Todo árbol es a su vez un grafo bipartido. Todo árbol con solo un conjunto numerable de vértices es además un grafo plano.
Todo grafo conexo G admite un árbol de expansión, que es un árbol que contiene cada vértice de G, y cuyas aristas son aristas de G. Dado n vértices etiquetados, hay n-2 maneras diferentes de conectarlos para construir un grafo. El resultado se llama fórmula de Cayley. El número de árboles con n vértices de grado d1, d2, dn es n-2, d1-1, d2-2, dn-1, que es un coeficiente multinominal. Clasificación: altura, número de nodos. Por altura. La altura o profundidad de un árbol es el largo del mayor camino de la raíz a una hoja. Dado un camino V0, V1, V2, VK, el largo de este camino es K, por lo cual el largo de un camino es igual al número de arcos del camino. Por nodos. En este caso los árboles pueden ser binarios, cada nodo padre tiene uno o dos hijos máximo. Ternarios. Cada nodo padre tiene 1, 2 o 3 hijos máximo. Cuaternarios. Cada nodo padre tiene como máximo 4 hijos. En la figura se muestra un ejemplo de un árbol ternario. Recorrido de un árbol. Preorden, inorden, postorden. En ciencias de la computación, el recorrido de árboles refiere al proceso de visitar de una manera sistemática exactamente una vez cada nodo en una estructura de datos de árbol, examinando y o actualizando los datos en los nodos. Tales recorridos están clasificados por el orden en el cual son visitados los nodos. Los siguientes algoritmos son descritos para un árbol binario, pero también pueden ser generalizados a otros árboles. Preorden. Para recorrer un árbol binario no vacío en preorden, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo, comenzando con el nodo de raíz. Número 1. Visite la raíz. Número 2. Atraviese el subárbol izquierdo. Y número 3. Atraviese el subárbol derecho. Inorden. Para recorrer un árbol binario no vacío en inorden simétrico, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. Número 1. Atraviese el subárbol izquierdo. Número 2. Visite la raíz. Número 3. Atraviese el subárbol derecho. Postorden. Para recorrer un árbol binario no vacío en postorden, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. Número 1. Atraviese el subárbol izquierdo. Número 2. Atraviese el subárbol derecho. Y número 3. Visite la raíz. Un árbol binario de peso es un árbol que está equilibrado en el conocimiento de las probabilidades de la búsqueda de cada nodo individual. Dentro de cada subárbol, el nodo con el peso más alto aparece en la raíz. Esto puede resultar en un rendimiento de búsqueda más eficiente. Teorema flujo máximo mínimo corte. Si F es un flujo en una red de flujo G igual VE con fuente S y sumidero T, entonces las siguientes condiciones son equivalentes. F es un flujo máximo en G, la red residual G no contiene caminos aumentantes, F igual a S, ST para algún corte ST de G. Redes de Petri. Una red de Petri es un grafo dirigido bipartito con un estado inicial llamado marcación inicial. Los dos componentes principales de la red de Petri son los sitios, también conocidos como estados, y las transiciones. Gráficamente, los sitios son dibujados como círculos y las transiciones como barras o rectángulos. Las aristas del grafo son conocidas como arcos. Estos tienen un peso específico, el cual es indicado por un número entero positivo y van de sitio a transición y viceversa. Por simplicidad, el peso de los arcos nos indica cuando este es igual a 1. Un arco que esté etiquetado con K puede ser interpretado con K arcos paralelos.